Vamos a ofrecer esta Santa Misa pidiendo por el eterno descanso de Irma Brito y Luis Adalberto Lucero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Vuestros antepasados, Terah, el padre de Abraham, y Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río, y servían a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, y le hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. A Isaac lo hice padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los prodigios que realicé por medio de ellos. Después os hice salir de Egipto a vosotros y a vuestros padres, y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con carros y guerreros, hasta el mar Rojo, pero ellos pidieron auxilio al Señor. Él interpuso una densa oscuridad entre vosotros y los egipcios, y envió contra ellos el mar que los cubrió. Vosotros visteis con vuestros propios ojos lo que hice en Egipto. Luego permanecisteis en el desierto durante largo tiempo, y después os introduje en el país de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Cuando ellos os hicieron la guerra, yo los entregué en vuestras manos, y así pudisteis tomar posesión de su país, porque los exterminé delante de vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para combatir contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos. Así os libré de su mano. Después cruzasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. La gente de Jericó os hizo la guerra, y lo mismo hicieron los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgasitas, los givitas y los jebuseos. Pero yo los entregué en vuestras manos. Hice cundir delante de vosotros el pánico que puso en fuga a toda esa gente y a los 2 reyes amorreos. Esto no se lo debes ni a tu espada ni a tu arco. Así os di una tierra que no cultivasteis, ciudades que no edificasteis, donde ahora habitáis, y coméis los frutos de viñas y olivares que no plantasteis. Palabra del Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Dad gracias al Dios de los dioses, dad gracias al Señor de los señores, al que guió a su pueblo por el desierto,
al que derrotó a reyes poderosos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Dio muerte a reyes temibles, al que dio sus territorios en herencia a Israel su servidor, y nos libró de nuestros opresores. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer, y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés os permitió divorciaros de vuestra mujer debido a la dureza de vuestro corazón, pero al principio no era así. Por lo tanto yo os digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Josué es el que introduce al pueblo de Dios en la Tierra Santa y es en cierto modo un nuevo Moisés, que tiene muchas semejanzas con Moisés y porque en cierta manera lleva a plenitud toda la obra de Moisés, porque la finalidad de la obra de Moisés era conducir al pueblo de Dios a la posesión de la Tierra Santa, y es lo que hace Josué, el gran conquistador de la Tierra Santa. Y al final Josué también hace un discurso, como lo hacía Moisés en el libro del Deuteronomio, recordando todo lo que ha sucedido, recordando la historia de Israel, desde el comienzo mismo, desde Abraham. Va haciendo como un pequeño resumen de todo lo que ha tenido lugar hasta ese momento, desde la llamada a Abraham en Ur de Caldea hasta ese momento presente, donde el pueblo de Dios disfruta de una tierra que no ha sido cultivada por ellos, con ciudades que no han sido edificadas por ellos, por frutos de viñas y olivares que ellos no han plantado. Es una manera de decir que es un don de Dios. Es decir, la vida del pueblo de Israel en la Tierra Santa es un don de Dios. Y por eso Israel después es dispersado, es exiliado, por eso padece el destierro, porque dejó de vivir ese don de Dios. Se separó de Dios, se dividió, se alejó de la alianza, quebrantó la alianza. Y una y otra vez quebrantó la alianza. También en Canaán, también en la Tierra Santa. Cuando los profetas contemplan el exilio de Israel,
ponen en evidencia el motivo, el por qué Israel es desterrado, siglos después de este acontecimiento. Y las razones que aducen los profetas no son políticas o sociales o económicas, sino que son eminentemente religiosas. Israel va al destierro porque quebrantó la alianza. Y al quebrantar la alianza se desconfiguró como pueblo, porque es pueblo de Dios, y será pueblo en la medida en que sea de Dios. Cuando corta ese vínculo, entonces se desconfigura como pueblo, y entonces pierde los dones que como pueblo había recibido. Pierde ese don de la tierra que Dios le había dado. Una tierra que Josué también recuerda ha sido un don de Dios. Es una conquista, pero en un sentido absolutamente singular, porque es una conquista donde las armas y las estrategias humanas es lo que menos cuenta. Dios también dice por intermedio de Josué esto que acabamos de escuchar: esto no se lo debes ni a tu espada ni a tu arco, es un don de Dios. La vida de Josué, esos acontecimientos de conquista, de distribución de la Tierra Santa, tienen que ver con un don de Dios. Es fundamentalmente un regalo de Dios. Y por eso es un gran ejemplo de nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana sucede lo mismo y en un sentido mucho más profundo todavía, porque nosotros vamos a la conquista de la Jerusalén del cielo. Y todo es don, todo es gracia, todo es regalo, desde nuestra misma existencia. Y Dios nos quiere dar esa tierra que nosotros estrictamente no solo no conquistamos, no solo no podemos conquistar, sino que ni siquiera merecemos. Y por eso nos la da por su amor. Y así como Josué recuerda la historia hasta llegar a ese punto, también nosotros debemos recordar las maravillas que Dios ha obrado, desde los comienzos de la historia hasta el fin de los tiempos, una mirada histórica, y también en nuestra propia historia. Esa intervención constante de la gracia en nuestro corazón, a veces más perceptible, a veces menos, pero siempre constante. Dios que nos busca, Dios que nos encuentra, Dios que nos llama, Dios que nos quiere dar la gracia en esta vida y la gloria en la vida eterna. Pidámosle a Jesús entonces que nos conceda esa gracia, la más importante de todas, que es la salvación de nuestras almas. Que así sea. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que en tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el alma de Irma y Luis Alberto, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.